Un sacramental no es un amuleto, no es una superstición, no es magia popular, es algo con una definición muy precisa en la doctrina de la Iglesia, un objeto o una acción que la Iglesia consagra para disponernos a recibir la gracia y para santificar los distintos momentos de la vida, distinto del sacramento, que produce la gracia, pero no decorativo, no opcional, no folclore. Tu abuela tenía la casa llena de sacramentales, los conocía todos por su nombre, sabía para qué servía cada uno, los usaba con una rutina que ni siquiera necesitaba justificar, porque venía de tan atrás que justificarla habría parecido extraño. La número 18 de esta lista fue usada durante 15 siglos para proteger los campos de las plagas antes de que existieran los pesticidas. La número 9 la llevan al cuello millones de personas en todo el mundo sin saber exactamente qué significa cada letra grabada en ella. Y la número 2 es tan antigua que San Agustín ya escribía sobre ella en el siglo V. Estos 25 sacramentales no desaparecieron de los hogares porque la Iglesia los prohibiera. Desaparecieron porque la Iglesia dejó de hablar de ellos, y lo que no se nombra se pierde, aunque todavía esté en el cajón de tu abuela esperando que alguien lo recoja. El más universal de todos. No había hogar católico sin una pequeña pila junto a la puerta de entrada o junto a la cama. El agua bendita no es agua con propiedades químicas distintas. Es agua que la Iglesia ha consagrado con una oración específica que incluye exorcismo para que su uso disponga el alma hacia Dios y aleje el mal. La costumbre de usar agua bendita al levantarse, al acostarse, al entrar y al salir era tan automática en la generación de tus abuelos como lavarse los dientes. Más quizá, porque se la habían enseñado antes. Hoy las pilas están en las iglesias, muchas vacías. En las casas han desaparecido casi por completo. La sal bendecida, en el rito antiguo, exorcizada, era un sacramental con usos múltiples. Se mezclaba con el agua bendita en la bendición de hogares, se ponía en los labios del recién bautizado, se esparcía por los umbrales de la casa, se guardaba en pequeñas bolsitas que viajaban con la familia. El rito de bendición de la sal incluía un exorcismo explícito sobre ella. No es un gesto decorativo, es la convicción de que la materia puede ser santificada y que esa santificación tiene efectos reales. Hoy la sal exorcizada ha desaparecido prácticamente del rito ordinario del bautismo. Muy pocos sacerdotes la bendicen o la distribuyen. Muchos no saben que existe. De todas las medallas católicas, la de San Benito es posiblemente la más cargada de significado y la más desconocida en su contenido real. En el anverso, San Benito sosteniendo la regla y una cruz. En el reverso, una cruz con letras que son las iniciales de dos frases latinas. La cruz vertical, crux sacra sit mihi lux, la Santa Cruz sea mi luz. La horizontal, non draco sit mihi dux, que el dragón no sea mi guía. En los 4 ángulos de la cruz, CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, y en el borde exterior, 12 letras más que forman otro versículo de protección. Esta medalla era para tus abuelos un objeto de protección cotidiana. Se clavaba en las puertas, se cosía en la ropa de los recién nacidos, se enterraba en los cimientos de las casas nuevas. Una teología completa grabada en 1 centímetro de metal. Ya lo mencionamos en el primer video del canal. Aquí lo vemos como lo que es, un sacramental con una de las promesas más audaces de toda la devoción mariana. La promesa del escapulario, vinculada a una visión de San Simón Stock en el siglo XIII, dice que quien muera llevándolo no padecerá el fuego eterno. La Iglesia no ha definido esto dogmáticamente.
pero tampoco lo ha negado. Y millones de católicos, desde el siglo XIII, han muerto con él puesto. Tu bisabuela lo llevaba desde niña. Probablemente nunca lo quitó ni para bañarse. Y si le hubieras preguntado por qué, te habría mirado con la perplejidad de quien no entiende la pregunta, porque así se hace. El 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, llamada popularmente la Candelaria, se bendecían velas en todas las iglesias. Los fieles traían las suyas de casa. El sacerdote las bendecía con una fórmula específica que las cargaba con un propósito concreto: protección contra tormentas, enfermedades y contra el mal en las hora de la muerte. Las velas de la Candelaria se guardaban durante todo el año con un cuidado especial. Se encendían durante las tormentas junto a los enfermos graves en el momento del parto. Eran el sacramental de los momentos límite, cuando la situación superaba lo que las manos humanas podían resolver. La fiesta de la Candelaria existe todavía. La bendición de velas también, pero la costumbre de traerlas desde casa, guardarlas con cuidado y usarlas en los momentos de mayor necesidad ha desaparecido de casi todos los hogares. El Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 dedica 2 párrafos a los sacramentales, 2 párrafos. El Catecismo Romano del Concilio de Trento les dedicaba un capítulo entero. Los enumeraba, los explicaba, describía sus usos y su teología. Era una formación que llegaba a los fieles ordinarios a través de los párrocos y a través de las madres. Lo que ocurrió después del Concilio Vaticano II no fue que los sacramentales fueran prohibidos, fue que la catequesis se simplificó para hacerla más accesible, y en esa simplificación los sacramentales, que requieren explicación, que tienen historia y ritos específicos, quedaron fuera del programa. Una generación de sacerdotes formados sin esa catequesis no pudo transmitirla, y una generación de fieles que no la recibió no buscó lo que no sabía que existía. El cajón de tu abuela se fue vaciando sin que nadie tomara la decisión de vaciarlo. Seguimos. La ceniza que el sacerdote impone en la frente el miércoles de ceniza no era, para tus abuelos, solo un gesto litúrgico de 1 hora. Era también un sacramental que se guardaba. En muchos hogares, parte de la ceniza bendecida se llevaba a casa en un pequeño envoltorio. Se mezclaba luego con agua y se usaba para hacer cruces en las puertas el miércoles de ceniza del año siguiente, o se esparcía sobre los campos antes de la siembra. Memento homo quia pulvis es. Recuerda, hombre, que eres polvo. Guardar esa ceniza era guardar ese recordatorio. Tenerlo en casa durante 1 año entero, en algún cajón, diciendo en silencio lo que ninguna planificación financiera puede decirte. Los ramos bendecidos del Domingo de Ramos tenían una vida útil de 1 año entero. No eran decoración de 1 semana. Se colgaban en la puerta de entrada, se ponían junto al crucifijo del dormitorio, se llevaban al campo. La creencia, que no es superstición sino sacramental, era que el ramo bendecido protegía el hogar y el campo, que la bendición de la Iglesia sobre un objeto vegetal tenía efectos reales sobre el espacio en el que ese objeto vivía. El Domingo de Ramos siguiente, el ramo viejo se quemaba, y con sus cenizas, en muchas parroquias, se hacía la ceniza del miércoles de ceniza del año siguiente. El ciclo litúrgico era literal. Lo que bendecías en primavera volvía a ti convertido en ceniza 40 días antes de la Pascua del año siguiente. El Agnus Dei es un sacramental casi desaparecido del conocimiento popular, aunque fue durante siglos uno de los más preciados. Son pequeños medallones de cera
fabricados con la cera del cirio pascual del Vaticano, bendecidos personalmente por el Papa en el primer año de su pontificado y cada 7 años a partir de entonces. Se les atribuían protecciones específicas contra tormentas, contra incendios, contra el parto difícil, contra el veneno. Se guardaban en estuches de seda o cuero. Se colgaban en los altares domésticos, se entregaban como regalo de bautismo o de boda. San Carlos Borromeo los distribuía a los enfermos. San Luis IX de Francia los llevaba consigo en sus cruzadas. Papas y santos medievales los mencionan con una frecuencia y una seriedad que contrasta con el casi total desconocimiento actual. El 3 de febrero, fiesta de San Blas, obispo y mártir del siglo IV, se celebraba en las iglesias un rito específico, la bendición de la garganta. El sacerdote cruzaba 2 velas bendecidas sobre el cuello de cada fiel mientras pronunciaba: por intercesión de San Blas, obispo y mártir, líbraos Dios de los males de garganta y de todo mal. San Blas es el patrono de los que sufren males de garganta, porque según la tradición, salvó la vida a un niño que se había atragantado con una espina de pescado. La bendición anual de gargantas era un sacramental de enorme popularidad. En muchas parroquias también se bendecía aceite con su intercesión, que las familias llevaban a casa para aplicarlo en caso de resfriado, angina o cualquier infección de garganta. En 1830, en París, una joven novicia llamada Catherine Labougue afirmó haber recibido una visión de la Virgen María que le mostró el diseño de una medalla con la promesa de gracias especiales para quien la llevara con fe. Se acuñó en 1832. En pocos años se habían distribuido más de 100 millones de medallas en todo el mundo. La llaman milagrosa porque las conversiones y curaciones atribuidas a ella desde el principio fueron tan numerosas y tan documentadas que el apodo surgió del pueblo antes de que la Iglesia dijera nada oficial sobre el asunto. Tu abuela la llevaba, o la tenía en el altar, o se la había dado a alguien que la necesitaba. Era el sacramental mariano por excelencia del siglo XIX y del XX. Hoy se vende en tiendas de artículos religiosos junto a llaveros y postales. Que su presencia ahí sea algo muy distinto de lo que era cuando alguien se la colgaba al cuello convencido de lo que llevaba. Hay algo que todos los sacramentales tienen en común y que los hace radicalmente distintos de cualquier equivalente moderno. Implican el cuerpo, el agua bendita toca la frente, la sal bendecida se pone en la lengua, el escapulario descansa sobre la piel, el aceite de San Blas se aplica en la garganta, las velas se llevan con las manos, los ramos se cuelgan en los umbrales. Nada de esto ocurre solo en la mente. La fe de tus abuelos no era una convicción abstracta que se guardaba en el pensamiento, era algo que se hacía con las manos, que se llevaba en el cuerpo, que olía a cera e incienso y agua y sal. Una fe encarnada en el sentido más literal, que tomaba cuerpo en objetos concretos que se podían tocar. El mundo moderno ha espiritualizado tanto la fe que la ha evaporado, la ha convertido en opinión, en sentimiento, en posicionamiento personal. Los sacramentales son la respuesta más antigua y más corporal a esa tendencia. Seguimos, en muchas parroquias de tradición antigua, especialmente en España y en las comunidades rurales de América Latina, era costumbre bendecir pan al final de la misa dominical y distribuirlo a los fieles. No es la Eucaristía. Esa distinción siempre estuvo clara. Es pan ordinario, bendecido, que se lleva a casa como signo de la mesa compartida y de la bendición que se extiende desde el altar al hogar.
La costumbre viene del antídoron de la Iglesia Oriental, que la preserva hasta hoy. En el rito latino fue desapareciendo progresivamente sin que hubiera ninguna decisión formal que la suprimiera. Simplemente dejó de hacerse. La veneración de reliquias es uno de los aspectos de la piedad católica que más incomprensión genera en el mundo moderno, y sin embargo es una de las prácticas más antiguas del cristianismo. Ya en el siglo II, las comunidades guardaban los huesos de sus mártires y celebraban la Eucaristía sobre sus tumbas. Muchas familias tenían en casa un pequeño relicario, un fragmento de hueso, un pedazo de tela que había tocado una reliquia, tierra de un lugar santo, guardado con más cuidado que cualquier objeto de valor material. Era el vínculo físico con alguien que había llegado, que había alcanzado lo que tú buscas. Hoy los relicarios aparecen en mercadillos de antigüedades a precios de coleccionismo. El que los compra, muchas veces, no sabe lo que tiene. En la fiesta de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, existía en muchos lugares de España y América Latina la costumbre de llevar a bendecir ramos de hierbas medicinales y aromáticas. La bendición las convertía en sacramentales que se usaban durante el año para los remedios caseros. La lógica teológica, la Virgen asumida al cielo, es la mediadora entre la creación visible y Dios. Las hierbas que crecen en la tierra, bendecidas en su fiesta, participan de esa mediación. La medicina natural y la fe no estaban separadas. Esta costumbre sobrevive en algunas zonas rurales de España y en comunidades indígenas católicas de América Latina. En las ciudades ha desaparecido completamente el cordón de San Francisco, también llamado cíngulo de San Francisco. Es un cordón blanco con 3 nudos que representa los 3 votos franciscanos: pobreza, castidad y obediencia. Los terciarios franciscanos lo llevan. Pero también fue, durante siglos, un sacramental popular entre los fieles que no eran religiosos. Se pedía como protección para las mujeres embarazadas. Se daba a los enfermos graves. Se usaba como signo de devoción a San Francisco y de petición de su intercesión en momentos difíciles. Su uso popular ha desaparecido casi por completo. Ni los propios franciscanos lo mencionan habitualmente a los fieles que visitan sus iglesias. El agua de Lourdes no es el único ejemplo, aunque sea el más conocido. En cada país católico hay santuarios con fuentes de agua a las que se atribuyen gracias especiales. El agua de la fuente de Covadonga en España, el agua del Pocito en la villa de Guadalupe en México, el agua de decenas de ermitas y santuarios locales. Tu abuela traía agua de su santuario regional, la guardaba, la usaba con parsimonia para los momentos que lo requerían, no porque creyera que el agua tenía propiedades químicas especiales, sino porque había un lugar donde se había producido algo que no se puede explicar del todo, y el agua de ese lugar era el vínculo físico con ese acontecimiento. El 17 de enero, fiesta de San Antonio Abad, patrono de los animales domésticos y de los ganaderos, se bendecían los animales de la casa y se bendecía también pan especial, el pan de San Antón, que se daba a los animales o se guardaba para alimentarlos cuando enfermaban. Detrás de este sacramental hay una teología que el mundo moderno ha olvidado, que los animales también participan de la creación bendecida por Dios, y que el cuidado de los animales de trabajo es un acto de gratitud y de responsabilidad que merece su propio momento litúrgico. El crucifijo solo es un sacramental. El crucifijo con la medalla de San Benito incrustada es 2 sacramentales en uno.
y muchas familias añadían también una medalla de la Virgen al conjunto, 3 protecciones superpuestas en el objeto que presidía el hogar. Había además una costumbre menos conocida: clavar una medalla de San Benito en los marcos de las puertas, especialmente en la puerta de entrada y en los cimientos cuando se construía una casa nueva. El propósito: la protección de ese espacio y de los que lo habitaban. Hoy, cuando se derriban casas viejas en algunos pueblos de España y Latinoamérica, aparecen medallas de San Benito empotradas en las paredes. Nadie recuerda cuándo se pusieron, nadie recuerda por qué. Una casa llena de sacramentales dice algo sobre el mundo que la habita. Dice que el espacio tiene dimensiones invisibles, que hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y que las que no se ven importan al menos tanto como las que se ven, que los objetos pueden ser vehículos de algo más que su función material, que la frontera entre lo sagrado y lo cotidiano es permeable. El mundo moderno ha declarado esa frontera impermeable. Lo sagrado, si existe, existe en el interior subjetivo. Los objetos son solo objetos. El espacio es solo espacio. Nada tiene dimensiones invisibles porque las dimensiones invisibles no existen, o si existen, no interesan a la organización práctica de la vida. La casa de tu abuela era una declaración de principios, no porque ella la pensara así, sino porque los objetos que la llenaban decían, en silencio, cómo era el mundo según ella. Seguimos. El cirio pascual es el sacramental más grande del año litúrgico. Se bendice en la vigilia pascual con una liturgia de una solemnidad única, y en muchos hogares de tradición antigua se guardaban fragmentos de esa cera o se encendía un trozo del cirio pascual en los momentos más importantes del año: enfermedades graves, tormentas, nacimientos, bodas, agonías. La cera del cirio pascual y la cera de las velas de la Candelaria eran los 2 sacramentales luminosos del año, 2 fuentes de luz bendecida para los momentos de mayor oscuridad. Un exvoto no es exactamente un sacramental en el sentido técnico, es más bien un acto de devoción que produce un objeto sagrado, la ofrenda que el fiel deja en el santuario como agradecimiento por una gracia recibida, pero pertenece a este universo de objetos de fe porque expresa la misma teología, que lo material y lo espiritual no están separados, que cuando algo imposible ocurre, merece una respuesta física, que el cuerpo curado deja su imagen de cera como testimonio permanente de que ocurrió algo real. En las procesiones del Corpus Christi, el suelo se cubría de flores. Cuando la procesión pasaba, los fieles recogían algunas de esas flores que habían estado bajo la custodia con el Santísimo Sacramento. Las llevaban a casa, las ponían en los altares domésticos, las guardaban secas durante el año. Eran flores ordinarias que habían estado en presencia extraordinaria, y esa proximidad a lo sagrado las convertía en la lógica sacramental en algo distinto de las flores del jardín. En la liturgia del Viernes Santo, muchas iglesias bendecían tierra que los fieles llevaban a casa o pedían que fuera colocada en sus tumbas cuando murieran, tierra que había estado en contacto con la bendición del día de la muerte de Cristo. No es magia, es memoria corporal. La misma lógica por la que los primeros peregrinos llevaban tierra de Tierra Santa cuando volvían, porque el cuerpo necesita un punto de contacto con lo que ha ocurrido realmente en un lugar real. Menos conocido que el del Carmen, el escapulario blanco de la Santísima Trinidad fue usado durante siglos como sacramental de redención y de liberación. La orden trinitaria lo llevaba. Y los fieles que se consagraban a la devoción trinitaria también,
Había escapularios para casi todas las grandes devociones: el rojo de la Pasión, el negro de los Servitas para la Virgen Dolorosa, el azul de la Inmaculada, cada color, cada forma, una relación devocional específica con un misterio de la fe, una teología textil que las generaciones actuales no conocen. En la tradición católica de Europa Central y de muchas comunidades hispanocatólicas, los huevos se llevaban a bendecir en la vigilia pascual o el domingo de Pascua, huevos que luego se comían en familia como primer alimento tras el ayuno cuaresmal. El huevo es símbolo de la resurrección desde los primeros siglos, la vida que surge de lo que parece cerrado y muerto. Los huevos de Pascua modernos, de chocolate, con envoltorio colorido, son el rastro comercial de un sacramental que nadie recuerda. No toda el agua bendita es igual, según la teología sacramental. El agua bendecida en la vigilia pascual, con el rito completo que incluye la inmersión del cirio pascual y el canto del Exultet, tiene una distinción especial. Es el agua del bautismo, el agua de la nueva creación. En muchos hogares, esta agua se guardaba con particular cuidado. Se usaba para los bautismos de urgencia, para las bendiciones más solemnes, para los enfermos graves. Tu abuela probablemente guardaba un pequeño frasco de ella en algún lugar que no era el mismo que la pila de la puerta. El crisma es el aceite sagrado perfumado que se usa en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación sacerdotal. No es un símbolo del Espíritu Santo. Según la teología sacramental, es el signo eficaz por el que el Espíritu Santo actúa en quien es ungido. En la generación de tus abuelos, el olor del crisma era reconocible. Se sabía lo que era. Se sabía cuándo se había usado. Y quien había sido ungido con él llevaba en la piel, durante horas, el olor de algo que había ocurrido de manera irrevocable. Hoy el crisma existe todavía. Se usa en cada bautismo y en cada confirmación, pero muy pocos de los que lo reciben saben su nombre, su historia o lo que significa exactamente el momento en que el ministro los unge con él. Y lo que no se nombra, aunque ocurra, pesa menos. Los sacramentales de tus abuelos no desaparecieron porque dejaran de funcionar. Están en ese cajón, en esa iglesia, en ese santuario, esperando. Lo que desapareció fue la mano que sabía recogerlos y el corazón que sabía para qué servían. Si reconoces alguno de los que has visto hoy, cuéntanoslo en los comentarios. Y si hay alguno que tu familia usaba y que no aparece aquí, cuéntanoslo también. Estos videos se hacen con lo que vosotros recordáis. Suscríbete, porque hay mucho más que rescatar.